Del agremiado al secretario general. Taller organizado por Cente Joven Oaxaca, en el marco de nuestro 15 aniversario. El día de hoy conoceremos cómo funcionan las diferentes estructuras sindicales, cuáles son los alcances y facultades que cada uno de los que las integran y cómo podemos ser partícipes activos en la conformación de cada uno de ellos. Iniciamos. Localizarnos cuál es la visión y la misión de este sindicato, para qué nació, cuál es la función de esa cercanía entre el agremiado y el secretario general con el agremiado. Nos permitirá pues escuchar una exposición que sin duda nos fortalecerá. Me da muchísimo gusto, de verdad, me emociona ver a quienes están conectados el día de hoy. Veo caras jóvenes, veo compañeros con años de experiencia que sin duda habrán de validar mucha de la información que el día de hoy se va a compartir, pero sobre todo el solo hecho de estar conectados participando ya le da la fortaleza que requiere a este evento, porque la participación es lo que hace la vida institucional de nuestra organización sindical. En una definición que hace nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, quien nos dice que somos una organización que cuenta con un proyecto educativo, sindical y social. Y esto es importante subrayarlo, porque esos tres ámbitos de la vida de la organización sindical van inmersos dentro de la responsabilidad que tenemos como dirigentes de la misma, cuyos compromisos, continúo, son claros y transparentes. El derecho humano de la niñez y juventud a una educación de calidad, con equidad e inclusión. La educación como un bien público y una obligación indelegable del Estado. La institucionalización de la educación como política de Estado y de nación, así como la defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación. Esta definición nos sitúa con mucha claridad en lo que hoy es la organización sindical, pero sobre todo, y lo que me parece más importante, es situarnos en lo que es la organización sindical de la sección 59 en el estado de Oaxaca. Se define que somos una organización sindical a nivel nacional, que surge por acuerdo del Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación, celebrado en diciembre de 1943, cuya misión es el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes. La agrupación de trabajadores decide adoptar en ese momento, en diciembre de 1943, el nombre de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pudiendo utilizar las siglas CENTE de manera indistinta. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y esto es muy importante que lo tengamos preciso, lo integran trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas. Han venido surgiendo nuevos sindicatos de maestros. Sin embargo, son sindicatos que no agrupan a la mayoría de los trabajadores de la educación. Y es importante que sepamos que de acuerdo con la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, que se encarga de poder articular a lo que se refiere el apartado B del artículo 123 constitucional, el sindicato que tiene la titularidad de la relación colectiva de trabajo es el sindicato mayoritario. El domicilio legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
se ubica en la calle República de Venezuela, número 44, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Por otra parte, el sindicato se integra por secciones, mismas que se encuentran ubicadas en cada entidad federativa y cuyo domicilio principal se sitúa en la ciudad capital de cada estado. Y cuando se habla de secciones, en este momento, aunque la nomenclatura de nosotros es la 59, hay 56 secciones sindicales constituidas en todo el país. No existe ningún estado donde no haya una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o en su caso 2, dependiendo de los trabajadores que haya en el estado. Estas 3 gremiales son el antecedente directo de la conformación del CENTE. Y aquí podemos ver que acordaron disolver esos 3 sindicatos con el fin de constituir la organización única de maestros, trabajadores técnicos, administrativos y manuales al servicio de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, no debemos de perder de vista en ningún momento el marco legal, porque al final eso es un principio fundamental del ejercicio de los derechos en nuestro país, el principio de legalidad. Y en ese sentido, nuestra organización sindical se constituye a partir del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, para ejercer sus funciones, nuestra organización se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y supletoriamente por la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. De tal manera que desde el mes de noviembre de este año que está por terminar, la maestra Victoria Cruz Villar asume la calidad de presidenta colegiada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la FEDESP, Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos en el estado de Oaxaca. Aquí quise destacar con negritas esa parte para que todos tengamos claro cómo se empieza a articular el trabajo sindical en Oaxaca, donde durante muchos años, aunque existía la Federación Democrática en Oaxaca, no hubo una vinculación directa como la habrá a partir de que nuestra compañera ocupa ya esta presidencia. Ahora, muy importante que tengamos aquí señalado cuál es la misión, cuál es la visión, pero sobre todo, compañeras y compañeros, cuáles son los valores con los que se rige la dirigencia de nuestra organización. ¿Por qué se habla de unidad? ¿Por qué se requiere la unidad para mantener la vigencia de la organización? La honestidad, sabemos que es un valor intrínseco y necesario para cualquier dirigente desde cualquier espacio, desde nuestros gobernantes hasta quienes tienen su responsabilidad como directivos, como supervisores, e incluso las maestras, los maestros, los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, todos, en todos, debe de existir siempre la honestidad. Vocación, que es precisamente ese valor que nos permite estar a disposición de servir a los demás desde este espacio en el que nos encontramos, lo que implica muchas veces dar un esfuerzo adicional del trabajo que regularmente hacemos, pero porque así lo queremos, porque nos sentimos convencidos de lo que significa la representación. Compromiso, que es también el tener que dar más de lo que nos corresponde, el tener que estar en todo momento con plena disposición de trabajar y apoyar la labor de nuestra organización sindical. La lealtad no es a las personas, y esto es algo que debe de quedar sumamente claro y muy grabado en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestra visión de lo que queremos hacer. Y aquí hay que decirlo con mucha claridad. La organización sindical ha pervivido durante más de 78 años gracias a la lealtad,
porque al final esas maestras y esos maestros y esos trabajadores de la educación que en 1943 tomaron la decisión de conformar esta organización sindical, no lo hicieron pensando en que el día de hoy ellos iban a seguir al frente de la organización. Ellos lo hicieron pensando en tener una representación que tuviera la fuerza suficiente para atender, resolver y proteger los derechos de los trabajadores de la educación. De tal manera que la lealtad, como lo decía José Vasconcelos, no es con los hombres. La lealtad es con las instituciones. Y por lo tanto, hoy más que nunca requerimos de hacer este compromiso con lo que es y lo que significa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y finalmente, la disciplina, que no significa obedecer en todo, sino más bien actuar con la convicción del fortalecimiento de la organización. Y en muchos espacios lo ha dicho nuestro representante del Comité Nacional, y así lo hemos aprendido quienes hemos estado a lo largo de los años trabajando dentro del CENTE. Podemos pensar distinto. Cuando nosotros hablamos de unidad, no hablamos de unicidad. Unidad y disciplina significa ir siempre hacia el mismo objetivo, dejando de lado los intereses de las personas y buscar el interés central del beneficio de los trabajadores de la educación. Y con ello, y en ello más bien, también se requiere mucha disciplina, porque no es hacer lo que uno quiere de manera personal, es hacer lo que más le conviene a la organización. Pero en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, sucedió un fenómeno muy particular, y ese es el fenómeno que hoy estamos conmemorando. Es recordar, es rescatar nuestros valores y es reflexionar acerca de ellos para retomar lo que necesitamos y continuar hacia adelante en el fortalecimiento de este proyecto. Este grupo de maestras y maestros oaxaqueños que deciden conformar la sección 59 del CENTE, junto con esa decisión, buscan el retorno al trabajo institucional de nuestra organización, que como ustedes pueden ver en los principios que se manejan dentro de esta presentación que se hizo, hay una gran coincidencia en la visión de lo que es el proyecto nacional y de lo que hoy representa el proyecto de la sección 59 del CENTE. Esto es lo que hace necesario retomar toda esta información para que todos los miembros de la sección 59 del CENTE sepan y conozcan los alcances de esta sección y puedan desarrollarse en todo lo que tiene que ver con su participación sindical con pleno conocimiento de la vida institucional del CENTE. Lo que sigue es precisamente analizarnos entonces en nuestro funcionamiento estatutario. Se define que el estatuto es la ley suprema del sindicato en su régimen interior y tiene carácter obligatorio para sus miembros. El estatuto está conformado por un total de 11 títulos. Esta es pregunta de examen. 334 artículos y 7 transitorios. Y al igual que lo hacemos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos dividir el estatuto en dos bloques. Todo lo que es el título primero se refiere a la parte dogmática, es decir, es la parte ideológica de nuestra organización sindical. Y ahí ya tenemos, ya puedes continuar. Ahí dice, el título primero es de los elementos constitutivos del sindicato. Y ahí se establece cuándo se fundó, qué documento lo avala, cuál es el domicilio, todos los detalles dogmáticos los vamos a encontrar en el título primero. Y todo lo que tiene que ver con la parte orgánica, es decir, cómo funciona el sindicato, lo encontramos a partir del título segundo y hasta el título 11º. Y en ese sentido, presentamos un resumen general, ahí está, de cuáles son estos títulos delegacionales del sindicato.
En el título 8º, muy importante, cómo se desarrollan las asambleas. En el 9º, se va a establecer el proceso de elección para los dirigentes sindicales. Es importante decirles que la última reforma que tuvo este estatuto fue precisamente en el último Congreso Nacional que se llevó a cabo en el año 2012 en la ciudad, perdón, en el 2018 en la ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. ¿Cuál es la estructura del sindicato? ¿Cómo debe de funcionar? Y esto es muy importante que lo tengamos claro porque cada uno de los niveles de la estructura tiene una razón de ser. Quiero insistir en este punto porque el primer contacto que tienen los trabajadores con su organización sindical, como ustedes lo pueden ver, es el representante de escuela, donde no hay suficientes trabajadores para conformar una delegación, pero hay un número determinado de acuerdo a una ubicación territorial y por lo tanto se organizan mediante un centro de trabajo y nombran a un representante de centro de trabajo. En algunos casos, como en Oaxaca, hay 2 secciones. La única diferencia es que en Oaxaca, en las 2 secciones, los maestros son federalizados, mientras que en los demás estados del país, una sección agrupa a los trabajadores federalizados y la otra sección agrupa a los trabajadores del estado. Ya vimos que son los 5 niveles de estructura de representación. Y es importante ver cuál es el primero, Por eso están puestos en ese orden. Porque el primero que debe de tener contacto con los compañeros es el representante de escuela. Y estos 5 niveles integran los órganos de gobierno sindical, que como vamos a ver en un momento, van desde el representante de escuela hasta el Congreso Nacional. Ahora bien, los órganos del gobierno del sindicato son el primero y el más importante, el que toma decisiones dentro de la vida institucional es el Congreso Nacional. Y es precisamente en el Congreso Nacional donde hasta antes de la última reforma laboral que hubo en nuestro país, se elegía al Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, como veremos en un momento más, ha habido algunas modificaciones, por lo que el próximo Congreso Nacional tendrá como objetivo analizar y definir la ruta de trabajo que habrá de seguir el Comité Ejecutivo Nacional que resulte electo. Ahora bien, después del Congreso Nacional existe el Congreso Nacional de Educación, que es una figura que se instituyó con el objeto de analizar específicamente los temas que tienen que ver con nuestra materia de trabajo y en función de eso realizar propuesta para poder llevar a negociación con la autoridad educativa. El siguiente órgano es el Consejo Nacional, que como pueden ver, si ustedes se fijan, es el número 3 y está por arriba del Comité Ejecutivo Nacional, pero debajo del Congreso Nacional. Entonces, el Consejo Nacional se integra por 5 representantes de cada una de las secciones sindicales. En el caso de Oaxaca, tenemos a nuestros concejales nacionales, el maestro Javier Díaz Zurita, el maestro Alejandro Camero, la maestra Cita Margarita, el maestro Alfonso, que es el Alfonso Vázquez Aquino, y su servidor como delegado especial en funciones de secretario general. Nosotros 5 participamos en las reuniones de Consejo Nacional, donde se toman decisiones de trabajo y de articulación de la vida institucional. El siguiente nivel es el Secretariado Nacional, y aquí en el punto 5 aparece una figura instituida en la última reforma, pero quiero aclarar que precisamente en una de las reuniones del Consejo Nacional que se llevó a cabo en el 2018, se estableció como mandato que la presidencia del CENTE deberá ser removida de los órganos de gobierno del sindicato en el próximo Congreso de Reforma Estatutaria.
aunque en este momento aparece en el estatuto, no está en funciones, porque quien estaba en función de presidente solicitó su licencia y a partir de ese momento, quien está como responsable del Comité Ejecutivo Nacional es el secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que es el responsable del siguiente nivel de órganos de gobierno del sindicato, Comité Ejecutivo Nacional. Pero además, dentro de los órganos de gobierno hay dos figuras que son autónomas al trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, que es el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, que es el comité encargado de revisar y auditar el funcionamiento de los recursos con los que se trabaja en cada una de las secciones sindicales y en su momento hacer las observaciones necesarias para atender y resolver lo que pudiera surgir de esas auditorías. Y aquí permítanme hacer un espacio importante y decirles que nada menos hace 4 meses nuestra sección fue requerida por el Comité Nacional de Vigilancia, como se hace de manera regular en todas las secciones, para poder revisar el funcionamiento en la auditoría de las finanzas y afortunadamente quiero compartirles que las finanzas de nuestra sección sindical se encuentran transparentes al 100%, se encuentran en estado de equilibrio total y por lo tanto pues fuimos gratamente felicitados por parte del Comité Nacional de Vigilancia en el manejo de los recursos. El siguiente nivel es el Comité Nacional Electoral y que es precisamente el que se hace responsable de lo que en un momento vamos a ver, que es el funcionamiento de las elecciones de las directivas seccionales que entraron en vigor con la última reforma laboral del país. Hasta ahí, en el número 8, son los órganos nacionales de gobierno. A partir del 9, se instituyen los órganos seccionales de gobierno. Aquí aparecen enlistados en el artículo 47. Pero les decía yo que cuando entramos a la parte orgánica del estatuto y más concretamente en los títulos que se refieren a partir del 4º, 5º, 6º y 7º, allí vienen detallados cuáles son las funciones, cuáles son las facultades de cada uno de estos órganos de gobierno. Ahora bien, en el caso de las secciones, el primer órgano o el más alto de gobierno sindical es precisamente el Congreso Seccional. La segunda figura después del Congreso Seccional es el Pleno Seccional, que viene a ser una especie de consejo a nivel estatal, en el que participan todos los secretarios generales y representantes de centro de trabajo de la sección sindical cuando son convocados. El siguiente nivel es el Comité Ejecutivo Seccional, que son quienes resultaron electos en el último Congreso Seccional. Y hasta allí están esos 3 órganos de gobierno a nivel seccional. Debo decir, mención aparte, que el Comité Nacional de Vigilancia y el Comité Nacional Electoral también tienen presencia en las secciones, es decir, hay un Comité Seccional de Vigilancia y hay un Comité Seccional Electoral. A partir del 12 vienen los órganos de gobierno a nivel delegacional y quedamos que una delegación se conforma por todos los trabajadores que están adscritos a una misma zona escolar. Y en ese ámbito, el primer nivel de representación o el primer órgano de gobierno sindical es la asamblea delegacional. Después de la asamblea delegacional, en la que participan todos los miembros de la delegación, viene el pleno delegacional, que es el que convoca a todos los representantes de escuela de la delegación para efectos de rendir informes o para efectos de la toma de decisiones. Y finalmente, la siguiente figura es el comité delegacional. Aquí sí lo podemos señalar con mucha claridad que desde 1992
la asamblea delegacional es la encargada de nombrar al comité delegacional. Y esto se ha hecho desde esa fecha mediante una votación directa, secreta, universal de los trabajadores miembros de esa delegación sindical. A continuación están los órganos de gobierno de los centros de trabajo, que en este caso sería la asamblea de centro de trabajo, que está conformada por todos los trabajadores del centro de trabajo y que son quienes se reúnen para nombrar a su representante de centro de trabajo. Y finalmente, los órganos de gobierno sindical en las escuelas. Y esto, yo insisto en que es muy importante retomarlo, porque al final esos representantes de escuela son los que se hacen cargo de conducir y articular el trabajo sindical a ese nivel, y son quienes deben de llevar y traer la información necesaria para poder realizar un buen trabajo de dirigencia sindical. Y allí, como podemos ver, el primer órgano es la asamblea de escuela, que es la que reúne a todos los miembros de la escuela y que son quienes se encargan de nombrar al representante de escuela. Estos son los órganos de gobierno. Y yo quiero resaltar una vez más el funcionamiento, las facultades y obligaciones de todos y cada uno de esos miembros de cada órgano de gobierno están establecidas dentro del propio estatuto. En los títulos cuarto, quinto, sexto y séptimo, ustedes podrán encontrar esta información. Y les dejaré tarea, dado que esto es un taller, que puedan ingresar a la página del CENTE. Allí pueden bajar el estatuto. Oye, eso es una gran ventaja. Cuando nosotros empezábamos en las tareas sindicales, que no había computadoras ni nada de lo que hay ahora, ni mucho menos los teléfonos servían para hacer todo lo que se hace hoy, teníamos que andar correteando los libros de los estatutos. Íbamos al comité seccional a buscar a nuestros representantes, a ver si nos podían dar un estatuto para tenerlo y para que en su momento pudiéramos saber cómo funcionaba el sindicato y cómo podíamos participar desde nuestra escuela, nuestro centro de trabajo, nuestra delegación, nuestra sección o a nivel nacional. Hoy, esa es una barrera superada. Cualquiera de ustedes que tenga interés de ahondar en esta información puede entrar a la página oficial del CENTE o a la página oficial de la sección 59 y allí podrá encontrar el estatuto en versión PDF para que la pueda tener en su teléfono y la pueda consultar cuando la necesite a fin de poder mejorar su desempeño en la participación del trabajo sindical. Ahora bien, decía yo y hacía mención de que este estatuto es el que se aprobó en el mes de febrero del 2018. Pero recuerden ustedes que a partir del 1 de diciembre del mismo año, 2018, entra en funciones el presidente electo en el mes de julio, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y él impulsa una serie de reformas, entre ellas una reforma educativa que todos sabemos que esperemos en otro espacio de taller poderla analizar, porque hoy es de trabajo sindical, pero dentro de esas reformas impulsa una reforma laboral. Y en la reforma laboral que él impulsa, establece que todos los sindicatos del país, todos, no nada más el CENTE, todos los sindicatos del país, deberán elegir a todos sus representantes sindicales por la vía del voto directo, secreto y universal. Y aquí hay que reflexionar muy bien cómo ha funcionado la democracia en nuestra organización sindical. Porque hay quienes dicen, con esto se va a democratizar la participación de los trabajadores en los sindicatos. En el caso del CENTE, esa democracia empezó en el 92, hace casi 30 años. Y fue resultado también de una discusión en un Congreso Nacional. Yo quiero decirles a los más jóvenes, a quienes se están incorporando o a quienes tienen menos de 20 años de servicio, que en el 92, antes del 92, para elegir cualquier órgano de gobierno, la elección se hacía a mano alzada, de tal manera
que los líderes tenían la posibilidad de saber quién votaba por quién y generaban rutas de represión para tener el control de la organización sindical. Pero desde el 92, las elecciones que se realizan en las delegaciones son, y en los centros de trabajo obviamente, y en las escuelas, son con voto directo, secreto y universal. Y debo agregar, también las elecciones que se hacen a nivel seccional y a nivel nacional, cuando son de trascendencia en asuntos que tienen que ver con la vida institucional, se han hecho desde el 92 con el voto secreto, directo y universal. Aquí la diferencia es la profundización que se da a partir de este decreto del presidente, porque el comité seccional y el comité nacional eran eran electos por delegados, pero esos delegados que asistían a los congresos, tanto seccional como nacional, eran electos en sus delegaciones y en sus centros de trabajo mediante voto directo, secreto y universal. Entonces, hay que decirlo también con esa claridad. Esta reforma no es algo que a nosotros nos impacte o nos agarre de sorpresa. La democracia sindical del CENTE se practica desde el 92 y hoy con este decreto se profundiza porque se lleva a otro nivel la participación de los trabajadores y ahora será cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, los que acudiremos a emitir un voto a favor de quien queramos que integre el próximo comité ejecutivo. Ahora sí le damos para adelante. Para esos efectos se creó un reglamento de elección de directivas seccionales aprobado por un Consejo Nacional. Este reglamento fue creado precisamente para poder empatar la reforma laboral con la práctica de elección sindical. Y aquí podemos ver con mucha claridad que este reglamento fue mandatado en la 68ª sesión del Consejo Nacional, que para tener la precisión fue en el 2019, cuando se llevó a cabo esta sesión, y expedido por mandato de la 69ª sesión del Consejo Nacional. Y aquí lo dice muy claro, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, y con fundamento en los artículos 72, fracción 19, 249, párrafo segundo y 329 del estatuto. Aquí no es tan persistente la discusión de si esto es válido o no. Bueno, compañeros de la otra sección están discutiendo si aceptan o no aceptan esto, pero esto es algo que ya fue aprobado por un órgano de gobierno a nivel nacional. Entonces, la discusión ya no es si es válido o no, porque esto ya fue incluso debidamente, se tomó nota por parte de las autoridades laborales del país. Y si ustedes buscan este documento en la página del CENTE, que también está disponible, lo van a encontrar con los sellos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que le da la plena validez a este documento. Y bueno, aquí vuelvo a insistir, la ruta en términos de fechas. Mayo del 2019 se aprueba la reforma al artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y una vez aprobado esto es precisamente más o menos en el mes de noviembre del 2019, cuando se mandata la construcción de este reglamento y posteriormente se aprueba este reglamento. Con lo cual, a partir de la emisión de este reglamento, la elección del próximo comité ejecutivo de la sección 59 será por voto directo, secreto y universal de todos los trabajadores. Y sirva este marco para compartirles una información que es muy importante, compañeras y compañeros. Todos sabemos que derivado de la pandemia que ha azotado no nada más al estado de Oaxaca, sino a todo el país y el mundo, y de la cual ya llevamos hasta este momento prácticamente 20 o 21 meses, se tuvieron que suspender muchas actividades. Incluso vale la pena señalar
es el momento que no todas las escuelas de la sección 59 han regresado a actividades presenciales por el mismo motivo de la pandemia. De modo que en el momento en que se instituyó este reglamento, todavía no había pandemia. Y ya se había iniciado la ruta para empezar a elegir a las nuevas directivas seccionales. Pero en el momento en el que surge el problema de la pandemia, todo el proceso se detiene. Y entonces se tuvo que aplazar las elecciones en muchas secciones del país. Lo voy a decir con cifra precisa. Hasta este momento van 41 secciones del país aplazadas. Nosotros somos la 39. La sección que se encuentra ubicada en el número 39 de las que se aplazaron. Entonces, apenas se están empezando a retomarse estas elecciones. Ya se llevó a cabo la elección de la sección 2 y la 37 de Baja California. Se llevó a cabo la elección de la sección 21 del estado de Nuevo León. Se llevó a cabo la elección de la sección 27 de Sinaloa, la 31 de Tlaxcala, recientemente la 57 de Yucatán, y en estos momentos se está desarrollando la 26 de San Luis Potosí, y todas ellas ya fueron a través del voto directo, secreto y universal de los trabajadores agremiados a esas secciones. ¿Qué pasa en Oaxaca? A ver, uno, el periodo de gestión de este comité seccional tuvo que haber concluido en el mes de enero de este año 2021. Sin embargo, como ya lo expliqué anteriormente, se tuvo que entrar en un periodo de aplazamiento hasta que se logre las condiciones para poder llevar a cabo este proceso. Y mientras tanto, el comité electo en el 2017, pues seguirá en funciones. Es decir, no hay ningún vacío en el ejercicio del trabajo de representación sindical. Este se tiene que seguir llevando a cabo de manera normativa y de manera estatutaria hasta que haya una convocatoria para la elección. Y mientras tanto, todos los compañeros que pertenecen al comité ejecutivo seccional y su servidor que recibió el nombramiento y la toma de nota como delegado especial en funciones del secretario general de esta sección, tendremos que seguir desarrollando nuestra función hasta la próxima elección. Esta es pregunta de examen, compañeras y compañeros. Todos debemos de saber cuál es la ley que nos rige como trabajadores y en función de ello, lo que nos corresponde en términos de derechos y obligaciones. Y lean bien este pedacito que dice, no podrán ponerse en práctica normas organizativas o de funcionamiento que no estén consignadas o en contravención a este ordenamiento. Este reglamento es de carácter obligatorio. Y si no se lleva a efecto el proceso como lo establece el reglamento, tendrá nulidad el nombramiento de cualquier comité. Ahora bien, el artículo 4 establece los principios para el desarrollo de estos procesos. Entonces, aquí uno de estos principios del proceso de elección lo dice con mucha claridad, que este proceso debe de llevarse a cabo sujeto a la autonomía sindical. Y finalmente, un principio que es fundamental y que debe de quedar allí también subrayado y en la mente de todos nosotros, unidad sindical. El tema de la unidad sindical se refiere a que al término del proceso se reconozca la legitimidad y la legalidad de los ganadores y los que no hayan ganado se mantengan trabajando dentro de las filas de su sección sindical para seguir fortaleciendo al sindicato. Porque se refiere a que estos procesos que se están llevando a cabo mediante la elección directa a través de los trabajadores deben de servir para fortalecernos al interior y no para dividirnos. Porque finalmente, quien busque dividir a la organización está rompiendo valores de nuestra organización sindical, de los que hablábamos hace rato. Por favor, avanzamos. Finalmente, para tener muy claro cómo está conformado entonces el reglamento,
Está conformado por 7 títulos, 84 artículos y 5 artículos transitorios. El título primero habla de las disposiciones generales, donde podrán ver los primeros 4 artículos que acabo de compartirles, además de los demás que tienen que ver con las disposiciones. El título segundo establece cuáles son los requisitos para tener derecho a votar y ser votado. En el título tercero encontraremos qué cargos se deben de tener en la conformación de una directiva seccional sindical, conocida como comité seccional. En el título cuarto se determina cómo van a funcionar las autoridades electorales sindicales. Y aquí me detengo un momentito para decirles de los procesos que se han llevado hasta este momento en el país, han tenido pleno reconocimiento por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es decir, a todos esos que ya fueron electos ya se les entregó su toma de nota y en todos esos procesos ha habido presencia de los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en voz de ellos se ha hecho referencia a que los procesos electorales que está llevando a cabo el CENTE están siendo más transparentes y de más calidad, incluso que los que organiza el Instituto Nacional Electoral. De modo que debemos tener la confianza en que los compañeros que por estatuto asumen la responsabilidad de ser autoridad electoral sindical habrán de desarrollar su tarea con absoluta objetividad e imparcialidad, cuidando en todo momento que el resultado favorezca a aquellos que obtengan la mayoría de los votos. En el título quinto se establecen las etapas del proceso electoral y además, como todo documento de carácter normativo electoral, hay una sección dedicada para las nulidades en el título sexto, es decir, ahí se establece cuáles son las causas de nulidad de una elección y en el título séptimo, cuáles son los medios de impugnación. Y aquí esto es importante y tiene que ver con lo que mencionaba hace rato. Si yo participé y yo perdí, pero tengo pruebas de que no se hicieron las cosas bien, ¿sí puedo impugnar? Claro que sí. Y será la autoridad electoral la que determine si esa impugnación procede o no procede. Debemos de seguir fortaleciendo a la organización con nuestra participación, más allá de si soy fundador o si llegué hace 2 años o hace 3, soy miembro de la sección 59 del CENTE con derechos, facultades y obligaciones y tengo la responsabilidad de que a través de mi participación ayude a fortalecer este proyecto sindical, educativo y social. De tal manera que yo les hago esa invitación y en este análisis que hacemos de cómo funciona la elección de las directivas seccionales, tener presente que cuando se vengan los tiempos, quienes quieran ser candidatos deberán de entregarles una propuesta real, no demagógica, no ficticia, real, de cómo seguir dándole rumbo a la consolidación de esta sección 59 del CENTE. Concluyo con lo que ha dicho nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del CENTE. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno somos todos y todos somos uno, pero aquí en Oaxaca, orgullosamente 59. Con esto doy por terminada esta presentación, este taller, esperando que de verdad haya sido de mucha utilidad para todas y para todos ustedes, que finalmente sea el instrumento que nosotros queremos que sirva para ir a esa búsqueda del rescate de nuestros principios y sobre todo de nuestra identidad y nuestra pertenencia, porque queda claro que únicamente se puede defender lo que se quiere, pero para poderlo querer, lo tenemos que conocer. Y hoy los invito a que conozcan la historia de su sección y que a través de todo eso que hicieron muchas personas que hoy ya no están con nosotros y otros actores que siguen dentro de, valoremos esos esfuerzos y hagamos lo posible
por seguir sacando adelante a esta gran organización sindical. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos y felicidades. Vale la pena decirnos cómo nacimos, ¿eh? Cómo nació la sección 59 con características peculiares que no tiene otra sección del país. A los compañeros que se conectaron, que se dieron esta oportunidad, trataremos de replicar este taller en las regiones. Estaremos trabajando para conformar más actividades como estas. Gracias a todos.